Bien, empecemos. ¿Ya? Bien, vamos a empezar. A ver, a ver, a ver. Ya. Dice, la pregunta uno dice, se tiene un depósito que contiene agua que como se muestra en la figura, calcula la rapidez de la boquilla por donde sale el agua. ¿No? Esto ya lo hemos visto en clase, ¿no? Vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli dice que es velocidad es igual a raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura, ¿no? La gravedad es 10 y la altura es esta, lo que te había dicho, ¿no? 12,8. Resolviendo saldría 16. Está sencillo, ¿no? Ahora vamos con la 2. ¿No? Por un caño de 250 centímetros cuadrados de sección transversal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es el área, ¿no? Corre un agua con caudal de 5 litros por segundo, ¿no? En un trozo de la cañería, el caño sube 10 centímetros, se estrecha hasta que la sección vale 25 centímetros cuadrados. Calcule la presión hidrostática en esta sección si en aquella era de 10.000 pascales, ¿no? 10 kilopascales quiere decir 10.000, ¿ya? Porque un kilo es 1000, ¿no? Acá te he puesto, ¿ya? Entonces, si un kilo es 1000, 10 por 1000 sería 10.000, ¿no? Cabe destacar lo siguiente, ¿no? Primeramente vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli. Eso ya hemos visto en clase, ¿no? Que la presión 1 más un medio por la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 1 es igual a la presión 2 más un medio por la densidad por la velocidad al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura, ¿no? 2. Bien, a ver, vamos a reemplazar, ¿ya? Pero antes de empezar, si tú te fijas, voy a iniciar velocidad 1 y velocidad 2. En el problema en ningún dato me dicen velocidad. Para eso vamos a usar la ecuación de continuidad que hemos avanzado en la anterior clase, ¿no? Que la ecuación de continuidad nos decía lo siguiente, que el caudal es igual a área por volumen, área por velocidad, digo, ¿no? Entonces tú dices, como el caudal es constante, el área 1 por velocidad 1 va a ser igual a área 2 por velocidad 2. Eso habíamos hecho antes, ¿ya? El caudal me dan, dicen que 5 litros por segundo. Pero recuérdate, ¿no? Un litro es 1000 centímetros cúbicos. Entonces yo puedo decir que el caudal sería 5 por 1000, serían 5000 centímetros cúbicos, ¿no? Y eso lo he puesto acá, ¿ya? Aquí está, ¿no? El caudal sería 5000 centímetros cúbicos, ¿ya? Ahora reemplazo datos, ¿no? Dice que el área 1 es 250, pongo 250, el área 2 sería 25 centímetros cuadrados, entonces acá también pongo 25, ¿no? Aquí está. 25, acá puesto 250. Resolviendo esto, 250 viene a dividir 5000 entre 250 saldría 20. 25 viene a dividir 5000 entre 25 sería 200, ¿no? Pero hay que tener cuidado, ¿no? Lo hemos convertido a centímetros cúbicos. La velocidad va a salir en centímetros, o sea, sería 20 centímetros por segundo. Y el otro sería 200 centímetros por segundo. Todo tiene que estar en sus unidades de medida, recuerden, ¿no? Entonces, la velocidad, las unidades de medida de la velocidad son metros por segundo, no son centímetros por segundo. Entonces, voy a convertir centímetros a metros. ¿Cómo convierto centímetros a metros? Lo divido entre 100. 200 entre 100 serían 0,2 metros por segundo. 200 entre 100 serían 2 metros por segundo. De ahí definimos que la velocidad 1 es 0,2 y de la velocidad 2 sería 2, ¿no? Ahora sí reemplazamos en la ecuación de Bernoulli todos los datos, ¿no? Dice la presión, dice, a ver, en aquella dice la presión era de 10.000, entonces la presión 1 va a ser 10.000, más un medio, la densidad del agua es 1000, la velocidad 1 hemos calculado que sería 0,2, la densidad es 1000, eso sabemos, la gravedad es 10, pero la altura, mira, fíjate acá, el problema dice acá lo siguiente, es así, ¿no? Es una manguera que se ha elevado 10 centímetros, ¿no? Este sería altura 1 y sería altura 2. En la altura 1 está en el suelo, no hay altura, por eso es 0. Acá sería 0. Como es todo por 0, se va a anular, ¿no? Entonces recuérdate.
En cambio, la altura 2 iba a ser 10 centímetros, pero 10 centímetros en metros, ¿qué es? 0,1 metros, ¿no? Ya eso lo vamos a ver más rato. Bien, bien, bien. A ver, continuemos. Entonces ya habíamos dicho que todo esto se va a anular, ¿no? Cero se va a volver, porque la altura es cero. Entonces, como se anula, simplemente resolvemos 10.000 más un medio por 1000 por 0,2 al cuadrado, me va a salir, a ver, 0,04 va a salir, ¿no? 0,04 sería 40, luego va a salir 20, ¿ya? 20. 10.000, 20, todo eso. Bien, ya, continuemos. La presión 2, ponemos ahí, ¿no? Y reemplazo también los datos, ¿no? Todo esto, aquí está. Un medio, densidad del agua es 1000, la velocidad 2, me salió 2, más la densidad del líquido es 1000, la gravedad es 10, y la altura, que te había hecho 10 centímetros, es 0,1, ¿sí? 0. Todo esto resolvemos, te va a salir 7020, ¿no? Y eso también lo podemos expresar de esta manera. 7,020 kilopascales o 7020 pascales, ¿no? Cualquiera de los dos vale, ¿no? Bien, ¿ya? Ahora vamos a la 3. La 3 es muy similar a la 2, ¿no? Dices, ¿no? Por una tubería horizontal que tiene estrangulamiento fluye agua a la presión, dices, ¿no? Entonces tú dices lo siguiente, ¿sabes? Se encuentran donde el área de la sección se reduce a la cuarta parte, ¿no? Dice que es una tubería horizontal. ¿Cómo es eso? Dice que la tubería sería así. Miren, yo al aplicar la ecuación de Bernoulli, ¿qué necesito? Necesito altura, ¿no? Sería altura 1 y altura 2. En el anterior problema estaba así. Ahí sí había altura. Pero acá todos están en el suelo. La altura 1 y la altura 2 están en el suelo. Como está en el suelo, su altura sería 0 y acá 0, ¿no? Esa observación hay que hacer. En este caso, las dos alturas serían 0. No como en el otro caso que estaba elevado 10 centímetros, ¿no? La manguera. Ya está. Ahora, primeramente vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli igual, ¿no? Pongo la ecuación de Bernoulli que hemos visto en clase. Y ahora dice, la presión es de 45 kilopascales, o sea, 45.000. Entonces acá pongo 45. Un medio, la densidad sería 1000, la velocidad 1, dicen que es 2, pongo 2. Las alturas ya sabemos que es 0, ¿no? Y eso también sería 0, entonces ya no pongo ahí, ¿ya? Sería igual, presión 2, reemplazo, ¿no? Un medio, la densidad es 1000, la velocidad 2. Esas velocidades hay que calcular, ¿no? ¿Cómo vamos a calcular? Con la ecuación de continuidad. Área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2, ¿no? El área 1, dice, ¿no? Ponemos que es área 1. En esta parte dice, el área de la sección se reduce a su cuarta parte. O sea, el área 2 va a ser el área 1 entre 4. ¿Ya? Porque se va a reducir en su cuarta parte. Dice, ¿no? El área 2 se va a convertir en el área 1 entre 4. Se va área 1, el 4 viene a multiplicar 8. La velocidad 2 es 8. Por eso yo pongo esta velocidad 2, 8. ¿Ya? Ahora reemplazamos todo, resolvemos todos estos números y despejamos presión 2. La presión 2 va a salir 15.000, que también se puede decir como 15 kilopascales, ¿no? Bien. Y esto también es muy similar, ¿no? Muy similar. Dice, un depósito cerrado lleno de agua tiene una presión manométrica. ¿Qué es una presión manométrica? Una presión manométrica es que está comparado con la presión atmosférica, ¿no? ¿Ya? O sea, con el aire. Eso es lo que se refiere, ¿no? Si la presión manométrica es positiva, quiere decir que hay más presión que el aire, o sea, más presión que la atmósfera, ¿no? O sea, podríamos decir así, ¿no? Y si la presión es cero, quiere decir que la presión es igual al aire. Y si la presión es negativa, quiere decir que es menor a la atmósfera, o sea, al aire, ¿no? O sea, eso se podría interpretar, ¿no? Bien, ya recuérdense. Dice, un depósito cerrado lleno de agua tiene una presión manométrica de 80 kilopascales a 2 metros por debajo de la tapa, ¿ya? Bien, nosotros habíamos sabido, ¿no? Antes que
La presión es la densidad por gravedad por la altura, ¿sí o no? Eso habíamos hecho problemas, ¿no? Utilizando esa definición, podemos aplicar, ¿no?, dos presiones, una en la tapa y otro a 2 metros por debajo, ¿no?, como nos dicen, ¿no? Pero vamos a llegar a esta fórmula aplicando todo esto, ya es mejor ponerlo de esta manera. A esto se llama la ecuación de la hidrostática, ¿ya? La diferencia de presiones es igual a densidad gravedad por altura. ¿De dónde sale esto? De la que hemos hecho, ¿no? Presión es igual a densidad gravedad por altura, ¿no? Aplicando esto vamos a llegar a esta. Bien, entonces vamos a leer, ¿no? Dice, un depósito cerrado lleno de agua tiene de presión manométrica 80 kilopascales a 2 metros por debajo de la tapa. Si se hace un agujero en la tapa del tanque, sale un chorro vertical hacia arriba. Calcule la altura en metros que alcanza el chorro por encima de la tapa, dice, ¿no? Bien. Entonces, primeramente dicen que, ya mira, supongamos que este es el cilindro, ¿no? O sea, aquí dice a 2 metros por debajo de la tapa. En este punto, la presión es de 80.000 pascales. ¿Ya? Dice, ¿cuánto se va a elevar el chorro? ¿Cuánto sería esa altura? Dice, ¿no? Para esto vamos a utilizar la ecuación de Bernoulli, pero antes vamos a usar la ecuación de la hidrostática. ¿Que ¿De dónde viene eso? De la definición que habíamos hecho en clases pasadas, ¿no? Que nos dice que la diferencia de presiones es densidad gravedad por altura. Entonces yo digo, primeramente vamos a ver, esta sería la presión 1, está dentro del cilindro. La presión 2 sería en la tapa. ¿Ya? Ahora yo digo, la diferencia de presiones, presión 1 y presión 2. Esto es a presión 1 menos presión 2 va a ser densidad gravedad por altura. Pero la altura en este caso va a ser 2, porque estoy comparando solo eso. ¿Ya? Reemplazo, dice que la presión 1 era 80.000, la presión de la tapa, o sea, la presión 2 va a ser menos presión 2. Es igual a la densidad del agua es 1000, la gravedad es 10, la altura, ¿cuánto sería en este caso? 2, ¿no? Porque dice a 2 metros por debajo de la tapa. Ya sacamos que la presión de la tapa sería 60.000 pascales. Ahora sí, aplicamos la ecuación de Bernoulli, ¿no? Porque ahora podemos decir que, mira, hay líquido en movimiento. Al salir se desprende un líquido y sale disparado arriba, ¿no? La ecuación de Bernoulli ya sabemos, pero aquí hay que analizar, ¿no? Cuando está saliendo de la tapa el agua, está quieta. O sea, la velocidad en ese caso sería cero, ¿no? Por eso cero sería. Luego, también yo puedo decir, ¿no?, si estoy comparando en este punto, en esta línea, en la tapa no hay altura, ¿ya? Porque la altura sería H3 y eso es cuando el chorro está arriba, ¿ya? Recuerda, solamente hay altura cuando el chorro está arriba de la tapa, pero en la tapa no hay altura. Entonces, como en la tapa no hay altura, la altura 2 sería 0, ¿no? Ahora digo, arriba en el chorro, la velocidad es 0, pues, ¿por qué? Porque se ha detenido el chorro, ¿sí o no? Es como, digamos, que ya no está subiendo, se detuvo ahí. Su velocidad va a ser 0. Entonces también puedo definir que esto de acá es 0, ¿no? Bien, la altura 3, eso sí me piden, y yo sí corroboro, ¿no?, que si hay altura, ¿no? Sí, es altura 3, ¿no? Y reemplazo los datos, dice la presión de la tapa, o sea, la presión 2 me salió 60.000. Todo esto es 0, 0 se va. Todo también sería presión 3. Esta presión 3, como es un chorro y se ha disparado al aire, al final esa presión 3, ¿qué va a hacer? Va a ser igual a la presión del aire, ¿sí o no? O sea, se va a dispersar por el aire. Y estamos hablando de presión manométrica, te he dicho, ¿no? Si es igual al aire, la presión, ¿cuánto sería? 0. Ya recuérdate. Entonces aquí la presión va a ser 0. Porque se ha dispersado en la atmósfera, ¿no? Entonces, mira, todo sería 0, ¿no? La velocidad 2 es 0, la altura 2 es 0, la presión 3 es 0, la velocidad 3 también es 0, porque ya te he dicho, ¿no? O sea, está parado en el aire. Lo único que quedaría sería densidad gravedad por altura 3, ¿no? Entonces, ponemos ahí la densidad del agua es 1000, la gravedad es 10, la altura 3.
viene a dividir, la altura sería 6, ¿no? Y esa es la respuesta. Bien, para el examen les pondría estas fijas, ¿no? Fijas es la 1 y la 3, ¿ya? 5, eso más bien está sencillo porque hemos avanzado que la presión hidrodinámica era igual a la presión hidrostática más 1/2 por la velocidad al cuadrado por la densidad, ¿no? Simplemente reemplazamos, dice, ¿qué dice acá? Si la presión hidrodinámica en cierto punto es de 10.500 pascales, ponemos, siendo su presión hidrostática 10.000. Calcula la rapidez con la que el agua pasa por dicho punto. Entonces reemplazamos 1/2, velocidad, la densidad es 1000, la velocidad va a salir 1. Y esa es la respuesta, ¿ya? La 6 sería tarea. Y es igual que esto, ¿no? Es lo mismo. Y vamos a ver la 8. Ya la 8 es muy similar a esto de acá, ¿no? A la 2. Muy similar. Bien, entonces por un caño de 50 centímetros de sección transversal corre agua con un caudal de 5 litros por segundo en un trozo de la cañería. El caño sube 10 centímetros y se estrecha hasta que la sección vale 10 centímetros cuadrados, ¿no? Calcule la presión hidrostática, dice, en esta sección, si en aquella era 10.000 kilopascales, ¿no? ¿Ya? Si te fijas es lo mismo, similar a esto, ¿no? Pero aquí va a haber un detalle, ¿no? Que es importante. Ya empezamos. ¿Qué he hecho en este problema, no? En este problema hemos evaluado el caudal para hallar las velocidades, ¿no? Una vez que hallamos las velocidades se reemplazaba en la ecuación de Bernoulli y eso era todo, ¿no? Acá también vamos a hacer lo mismo. El caudal es igual a área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2, ¿no? Bien, entonces dice acá el caudal es 5 litros por segundo. Ya hemos dicho que 5 litros son como 5.000 centímetros cúbicos, porque un litro es 1.000 centímetros cúbicos. El caudal sería 5.000, pero recuerda, estamos hablando de centímetros cúbicos, ¿no? Por segundo, ¿no? El área 1 dice que es 50. El área 2 sería 10. Bien, entonces dice 50 viene a dividir 5.000 entre 50 sería 100. 10 entre 50 sería 500, ¿no? Pero como estoy trabajando en centímetros va a salir, la velocidad sería centímetros por segundo. Yo quiero en metros. Todo eso lo divido entre 100. 100 entre 100, 1. 500 entre 100, 5. La velocidad 1 sería 1 y la velocidad 2 sería 5. Ahora sí reemplazamos en la ecuación de Bernoulli. Es lo mismo, ¿no?, que habíamos hecho. Este es un caño, una manguera, digo, que está subiendo. La altura, ¿cuánto es? 10, dice, ¿no? Centímetros. La altura 1 está en el suelo, es 0, y la altura 2 sería 10 centímetros, o sea, 0,1 metros. Entonces, ya, pues, si la altura 1 es 0, ponemos 0 acá y se va a anular, ¿no? En cambio, la altura 2 aquí sería 0,1 metros, porque es 10 centímetros, y 10 centímetros es 0,1 metros. ¿Ya? Recuerda eso, ¿ya? Y reemplazas datos, ¿no? Dice, a ver, ¿qué dice acá? En aquella era de 10.000 kilopascales, ¿ya? Este kilo es 1000, de hecho, ¿no? 1000 por 10 es 10.000. Por eso pongo acá 10.000. Velocidad 1 salió 1. Reemplazo. Densidad sería 1000 entre 2. Este 0 ya no pongo. No, presión 2, pongo ahí presión 2. La velocidad 2 es 5. Densidad es 1000. Y entre 2 sería 1000. Acá 10, la gravedad es 10. Y la altura 2 es 0,1. Reemplazamos todo esto, resolvemos. Y va a salir menos 3000. La presión 2 es menos 3000. ¿Y qué quiere decir eso? Puedo expresar en función de kilos, ¿no? 3000 quiere decir 3 kilopascales. Pero es negativo. ¿Qué quiere decir que sea negativo? Quiere decir que esa presión es menos que la presión atmosférica, ¿no? Recuérdate. ¿Ya? Quiere decir que hay menos presión que la presión atmosférica. Y esto se aplica en los... ¿Cómo se podría decir? En los... como en los perfumes. Cuando tú te echas perfume, ¿qué pasa? ¿No? Aprietas un botón y bota con gran velocidad, ¿no? Chisquetea el perfume. ¿Por qué pasa eso, no? Porque hay un dispositivo que baja la presión ahí hasta que sea menos que la presión atmosférica. Y habíamos dicho en clase que a más presión, ¿qué va a haber? Menos velocidad. Y a menos presión, más velocidad, ¿no?
Entonces, si lo baja la presión tanto, la velocidad va a aumentar bastante. Y si aumenta la velocidad, es por eso que sale como un chisquete el perfume. Y sale disparado, ¿no? Es por eso, ¿no? Ese es un dispositivo que aumenta la velocidad para que salga disparado como aerosol el perfume, ¿no? Bien, entonces la 9 también va a ser tarea. Y es similar, ¿no? Ya esto la 7 podemos poner reto, ¿no? No, que también es igual, ¿no? Pero como creo que tienen deportes, entonces ya solo 6 y 9, ¿ya? Bien, eso sería todo.